Machete. Desnudando la realidad. Bueno, querido público, aquí de nuevo transmitiendo nuestro noticiero semanal Machete número 95 desde Caracas, Venezuela. Como todas las semanas, pues les enviamos abrazos especiales a nuestros compañeros y compañeras de la hermana República de Colombia y al público de Urdimbre Radio 100.6 FM, municipio Tibasosa, en el departamento de Boyacá. También les tendemos nuestro saludo fraterno al portal hermano Punto de Corte por difundir nuestro noticiero. Además nos pueden seguir por nuestro canal YouTube Machete La Pastora. Así es, Pepa. Bueno, gracias, Pepa. Y tenemos que anunciarle a nuestro querido público que ya son 2 años, cumplimos 2 añitos el 8 de mayo, así que estamos de aniversario, Pepa. Hace 2 años exactamente, el 8 de mayo de 2022, estábamos iniciando, publicando nuestro Machete número 1. Y este es el 95. Así que bueno, felicitaciones a ti, Pepa, primero, a todo el equipo de Machete, a todos esos aliados, compañeros con los cuales siempre estamos ahí articulando en la calle, en las comunidades, en las protestas, en las denuncias. Y precisamente en relación con esto, Pepa, hay que pues reseñar lo que fue noticia en los últimos días. Obviamente estamos hablando del 1 de mayo, lucha y conmemoración, movilizaciones del 1 de mayo, especialmente en Venezuela, por supuesto en el mundo entero, pues recordando la lucha, la digna, heroica lucha de los trabajadores norteamericanos, especialmente de los anarquistas de Chicago, que pues sacrificaron su vida, fueron llevados a la horca, pena de muerte les aplicaron en 1886 en aquella huelga general de Chicago por pues reclamar lo que hoy en día es una de las conquistas de los trabajadores, una de las conquistas obreras, entre ellas, entre otras, la jornada laboral de 8 horas. Pues aquellos compañeros anarquistas norteamericanos de 1886 dieron su vida para pues alcanzar esa gran conquista y otras, por supuesto, que hoy en día en Venezuela pues es letra muerta, lamentablemente. Por eso nuestros compañeros y compañeras del Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores en Lucha movilizaron y convocaron a nivel nacional, escúchese bien, a nivel nacional y las demás organizaciones de trabajadores para movilizarse y protestar el pasado miércoles 1 de mayo. Aquí en Caracas pues fue específicamente en Plaza Venezuela y por eso nuestro portal aliado, hermano, amigo, Punto de Corte. Un abrazo a Marta y a Nickmer. Ellos titulan al día siguiente, el jueves 2 de mayo, lo siguiente: un día del trabajador marcado por 36 protestas en 22 estados, caballero. 36 protestas en 22 estados, es decir, en casi todo el territorio nacional, ya que nuestra geografía cuenta con 24 estados. De esos 24, 22 estados estaban movilizados. ¡Te escuchamos, Pepa! El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OBCS, informó que el miércoles 1 de mayo se llevaron a cabo al menos 36 protestas en 22 regiones de Venezuela, con la demanda de un significativo aumento del salario mínimo por parte del gobierno nacional. Trabajadores de todo el país se reunieron en diversos lugares para exigir un salario mensual que les permita cubrir la canasta básica alimentaria, la cual actualmente se sitúa en $554 según el último reporte del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros, Sendas, FVM.
Los manifestantes solicitaron un incremento de salario mínimo en lugar de los bonos, que fue lo que finalmente anunció el presidente Nicolás Maduro, al aumentar solo el bono de guerra económica de 60 a 90 dólares, mientras que el salario mínimo real sigue siendo de 130 bolívares desde marzo del 2022, equivalente a poco más de 3.5 dólares. Vergonzoso, Pepa. 3,5 dólares, $3.50 de salario mínimo mensual. Y por eso nuestra gran compañera dirigente, trabajadora, Ana Llanes, un abrazo, saludos a Anita. Dirigente sindical Ana Llanes lo reseña de la siguiente manera: punto de corte. Rechazamos toda política de bonificación, intento de querer darnos migajas a quien dio parte de su vida a este país. Tremenda intervención de Ana Llanes el día 1 de mayo en Plaza Venezuela. Y pues palabras que reseña a continuación prensa. Punto de corte. Te escuchamos, Pepa. Así es, Samuel. La dirigente Ana Llanes, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y del Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores en Lucha, ratificó su rechazo a los anuncios realizados por Nicolás Maduro este 1 de mayo. Llanes resaltó que este 1 de mayo, después de 2 años sin recibir aumento salarial, se han escuchado los anuncios realizados por el gobierno de Nicolás Maduro, anuncios que de plano rechazan porque consideran que persiste el pago de bonificación de salario, que no es más que convertir el bono en salario y bono no es salario. La dirigente sindical rechaza totalmente estos anuncios, ya que no se corresponden con lo que se establece en los convenios internacionales de la OIT sobre el salario digno, ni lo establecido en la Constitución de la República en su artículo 91 y mucho menos con la ley orgánica que regula la materia. Para la dirigente sindical Ana Llanes, escuchar a Nicolás Maduro manteniendo un salario mínimo en 130 bolívares es una vergüenza a nivel mundial. Es indignante que actualmente en Venezuela se pague un salario mínimo de 3 dólares mensuales. Así es, Pepa, realmente vergonzoso. Esta gente que se dice socialista, obrerista, estamos hablando del régimen de Nicolás Maduro, pues ha eliminado de un plumazo, como dice Ana Llanes, el salario. Ya no existe salario en Venezuela, son puros bonos. Ese bono de guerra económica es una fanfarronada. Eso no existe. Primero, que muy poca gente, no todo el mundo, quiero decir, lo percibe. Y segundo, que no se sabe de qué guerra económica están hablando. En ese día, pues, en esa movilización del 1 de mayo en Plaza Venezuela, hay que reseñar, puntualizar que nuestra amiga Francis Fernández, esposa de nuestro gran compañero Carlos Julio Rojas, actualmente detenido en los calabozos del SEBIN en el Helicoide, también hizo acto de presencia junto con Eduardo Torres, gran luchador, defensor de derechos humanos y abogado laboralista. Ellos estaban ahí pues reivindicando, denunciando la condición pues de secuestro de nuestro gran compañero Carlos Julio Rojas. Hay que recordar que Carlos Julio, periodista, defensor de derechos humanos, dirigente social, dirigente vecinal, fue detenido arbitrariamente el pasado lunes 15 de abril. Fue secuestrado por el SEBIN. Hasta el día de hoy, Francis, su compañera, no ha podido verlo. Está secuestrado en el Helicoide y se le están, por supuesto, vulnerando todos sus derechos. Y por ello, pues, estuvo Francis ahí denunciando ese día en Plaza Venezuela junto con todos los trabajadores la situación de Carlos Julio Rojas. Y por supuesto, desde los micrófonos de Machete, pues, exigimos su liberación inmediata. Vamos a escuchar palabras a continuación pues de Francis Fernández y de Eduardo Torres. Feliz Día del Trabajador a todos. Hoy Carlos Julio Rojas está detenido. Hoy Carlos Julio Rojas estaría aquí con ustedes protestando y luchando por el salario, por los servicios públicos,
porque no hay luz, porque no hay agua. Hoy Carlos Julio Rojas tiene 17 días detenido, donde no le permiten ver a su familia, donde la única información que se tiene es que está bien, porque es lo que dicen los funcionarios. Cuestión que pues no podemos creerle a los funcionarios, ya que ellos mismos se lo llevan de manera arbitraria. Hoy me toca estar aquí pidiendo por su libertad, pidiendo por sus derechos, pidiendo porque nos permitan ver a Carlos Julio y confirmar que está bien. Carlos Julio es una persona, es un periodista que tiene años informándole a toda su comunidad de lo que está sucediendo, lo que está pasando, de por qué no hay agua, por qué no hay luz. Él hace un trabajo social, informa como periodista. Las únicas armas que comparte son las redes sociales. Sus únicas armas para informar y para luchar son las redes sociales y los medios de comunicación. Gracias por estar aquí. Gracias por todo lo que han hecho por Carlos Julio. Espero que sigan, que no nos cansemos y que Carlos pronto vuelva a estar aquí con nosotros. Hoy, Día del Trabajador, le enviamos un mensaje a todos los compañeros trabajadores, no solo de Caracas, sino de todo el país. Hoy acompañando a Francis, la esposa de Carlos Julio Rojas, un nuevo preso político. Como ha dicho dos relatorías de la ONU, que están presos porque hay un abuso crónico de la legislación de terrorismo para perseguir a quienes defienden derechos en Venezuela, a quienes exigen derechos laborales, salarios, a quienes exigen también servicios públicos como Carlos Julio Rojas, a quienes exigen elecciones libres, porque era lo que estaba exigiendo Carlos Julio Rojas en los momentos en que lo detienen. Para hacer breve, el mensaje central que queremos hacer llegar nosotros es a los organismos internacionales de derechos humanos, especialmente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Doctor Karim Khan, los venezolanos y los trabajadores en especial tenemos mucha confianza en usted. Es uno de los abogados más respetados a nivel mundial. Ya hay una oficina de la Corte Penal, de la Fiscalía de la Corte Penal en Venezuela. Nosotros sabemos que esa oficina es para darle asesoría técnica al Estado venezolano, a las ramas del poder público, al Ejecutivo, al gobierno, a los tribunales. Confiamos en usted, en el principio de complementariedad, en la doble vía, para que los criminales de lesa humanidad sean juzgados tanto en La Haya como en los tribunales de Cruz Verde. Pero es necesario que esa oficina acompañe al pueblo venezolano, que cesen las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, que le permitan a Francis y a todos los familiares de los presos políticos ver a sus familiares y que nos permitan a los abogados ejercer plenamente nuestra profesión, que se respete la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el debido proceso, el derecho a la justicia y, por supuesto, la libertad para los trabajadores, la libertad para todos los presos políticos en Venezuela. Querido público de Machete, tenemos también que denunciar pues que en medio o al final pues de la movilización de nuestros trabajadores y trabajadoras se vivió una situación realmente vergonzosa, pues los trabajadores que ahí están manifestando de forma totalmente pacífica fueron agredidos brutalmente por las bandas armadas del régimen de Nicolás Maduro. Los mal llamados colectivos llegaron ahí con sus motos de altas cilindradas, con sus armas, agrediendo a la gente, golpeando a los trabajadores, con la firme intención de atropellarlos. Eso realmente fue más allá del despelote, de la tensión que creó, pues es una actuación totalmente cobarde y totalmente ilegal, inconstitucional, abusiva,
abuso de poder, todo lo que uno pueda pues imaginarse, ¿no? Por eso, Punto de Corte, ese mismo día, 1 de mayo, titula lo siguiente: Trifulca en protesta por el Día del Trabajador deja varios heridos en Caracas. Te escuchamos, Pepa. Un grupo de motorizados simpatizantes del gobierno y la oposición venezolana protagonizaron una trifulca durante una concentración por el Día del Trabajador realizada en Plaza Venezuela de Caracas. El hecho dejó varias personas heridas. La trifulca se desató cuando un grupo de motorizados prooficialistas interrumpió de manera abrupta la protesta de un gran número de trabajadores, a quienes no se les permitió continuar con su recorrido por la zona. Durante la situación irregular, un señor que apoyaba la marcha de trabajadores en Plaza Venezuela, para pedir salarios dignos, fue herido con un casco en la cabeza por un grupo de afectos al chavismadurismo que arremetió contra la protesta pacífica de los trabajadores. De igual manera, fue golpeada la periodista Gaby Orá y robada su cámara fotográfica. Con pancartas en mano y gritos de fuera, los trabajadores del sector público lograron seguir con la protesta pacífica, mientras el grupo de motorizados se retiraban del sitio, abriendo el paso a los manifestantes. Así es, Pepa, realmente vergonzoso. Y pues en el mismo orden de ideas hay que pues reseñar lo que han sido las últimas detenciones arbitrarias en Venezuela. El pasado lunes 29 de abril, Punto de Corte publica y reseña lo siguiente: más presos políticos, caballeros, para que lo sepa el mundo, detenidos en Portuguesa fueron trasladados a Caracas, imputados con cargo de conspiración. 3 detenidos más, 3 presos políticos más, dirigentes ellos todos, ellos 3, de 20 Venezuela y de la oposición venezolana. Así lo reseña pues Punto de Corte. Este lunes se conoció que Oscar Castañeda, Víctor Castillo y Ámbar Márquez, detenidos en el estado de Portuguesa, luego del acto político que ofreciera la líder opositor María Corina Machado, fueron trasladados a la ciudad de Caracas, donde se les está imputando cargos de conspiración. La información la dio a conocer el politólogo Nickmer Evans a través de la red social X, donde informa que tanto a Oscar Castañeda, Víctor Castillo como a Ámbar Márquez se les ha vulnerado todos sus derechos, quitándoles los abogados y asignándoles defensores públicos. Eso, Pepa, ya es pan diario, ya es práctica común por parte del régimen, de las fuerzas represivas, vulneración de todos los derechos, total irrespeto, atropello al debido proceso. Y en ese mismo orden de ideas tenemos que lamentar pues que nuestra gran compañera Rocío San Miguel sigue presa, y no solo eso, sino que el 6 de mayo pasado cumplió sus 58 años de vida. Fue su cumpleaños, pues 58 años, y ese cumpleaños lo pasó en la cárcel, en el Helicoide, en el mayor centro de tortura de Venezuela. Y por ese motivo, pues, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón publica en su red X lo siguiente: hoy 6 de mayo es el cumpleaños de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. No podrá celebrar junto a su familia ni seres queridos ni abrazar en libertad a su hija porque desde febrero es una presa política en Venezuela. Hashtag Justicia y Libertad. Hay que recordar pues que nuestra gran defensora Rocío San Miguel, presidenta pues de la ONG Control Ciudadano, fue arrestada de forma completamente arbitraria el pasado 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Sus abogados pues de confianza han intentado mediar en el caso, pero sin ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades, y al igual que Carlos Julio y todos los presos políticos, casi los 300 presos políticos en Venezuela, le exigimos al régimen de Superbigote libertad inmediata de todos los presos políticos, como fue el acuerdo de Barbados, irrespetado y atropellado por el régimen del ciudadano Nicolás Maduro. También el pasado martes 7 de mayo hay que reseñar que nuestra joven Andreina Baduel,
hija del difunto, pues, general Baduel, publica también en la red X lo siguiente: que lo sepa el mundo, hashtag que lo sepa el mundo. El Rodeo 1 es el nuevo centro de torturas en Venezuela. En este video los familiares describimos el infierno al que es sometido mi hermano J. Baduel y más de 45 presos. Realmente un infierno lo que viven estas mujeres valientes, estos familiares de los presos políticos, especialmente los que hemos ya denunciado en más de una ocasión, los 45 presos políticos que han sido bajo engaño trasladados al Rodeo 1 en el estado Miranda, que se ha convertido pues en un nuevo, bueno, relativamente nuevo, porque eso ha sido toda la vida, centro de torturas de los presos políticos. A continuación pues vamos a escuchar, compartir el video que publica pues Andreina en su red X. Hoy se cumple un mes desde que nuestros seres queridos fueron trasladados cruelmente al centro penitenciario El Rodeo 1, lugar que ha puesto sus vidas en riesgo. Que durante todo este tiempo hemos sido vejados al ingresar a este lugar con los ojos vendados y un cristal que nos impide abrazar a nuestros familiares, lo cual hace más triste y doloroso tanto para ellos como para nosotros, sus familiares. 15 minutos de visita no son suficientes para encontrarnos con ellos, y mucho menos si somos grabados y vigilados de manera permanente durante ese corto tiempo. Nuestros hijos no solo están creciendo lejos del amor paternal, sino que también prohíben el ingreso de menores de edad a este centro e impiden que exista una comunicación telefónica. Nuestros hijos tienen derecho a saber de sus padres. El aislamiento continuo al que son sometidos los más de 45 presos políticos que allí se encuentran atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como familia no podemos estar tranquilos al saber que están expuestos a condiciones insalubres, que el acceso a la alimentación e hidratación es restringido, como el contacto verbal y físico entre ellos. Alertamos a la comunidad internacional, a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad en general, que nuestros familiares permanecen en celdas 2x2 junto a una letrina y una goma espuma para dormir, en condiciones inhumanas. El Rodeo 1 representa hoy el lugar donde se encuentran detenidos nuestros familiares, injustamente por razones políticas, expuestos a una muerte lenta. Son más de 45 seres humanos que se encuentran en peligro. Por otra parte, Pepa, tenemos que una nota internacional, pero tiene que ver con mucho de lo que estamos hablando y que sucede en otras latitudes, en otros países, específicamente en Cuba, que es modelo para Super Bigote y todos los demócratas venezolanos. Y eso nos lo mandó, lo publicó nuestro gran compañero luchador Rodolfo Montes de Oca. Un gran abrazo, Rodolfo, de la ONG Provea. Nos mandó la siguiente denuncia el pasado domingo 5 de mayo. Detienen en Cuba, escúchese bien, detienen en Cuba al artista y músico punk Gorky Águila. Te escuchamos, Pepa. El músico y artista gráfico cubano Gorky Ávila fue detenido a finales de este viernes 3 de mayo de 2024 en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. El vocalista de la banda Porno para Ricardo fue interceptado por los agentes de seguridad del Estado cuando intentaba viajar a México. El medio 14 y medio logró comunicarse con la Dirección General de la Policía, que aseguró que Águila se encuentra en la estación policial de Santiago de las Vegas, perteneciente al municipio habanero de Boyeros, y a donde la policía suele conducir a quienes detiene en el aeropuerto. Sin embargo, hasta ahora nadie ha podido constatar su sitio de privación de libertad ni el estado de su integridad física. Hasta ahora, la información disponible asegura que el conocido activista y artista se encontraba regulado, entre comillas, por lo que no podía salir del país. Según el Observatorio de Derechos Culturales ODC de Cuba, esta categoría aplicada por la policía política contra quienes ejercen el derecho al disenso vulnera sensiblemente la libertad de movimiento, entre otros derechos humanos
conexos. El ODC en un mensaje condenó la desaparición forzosa que recurrentemente pone en práctica el aparato represivo al servicio del Estado en Cuba. El ODC convoca a la solidaridad de instituciones y organismos afines a la defensa de los derechos humanos, bajo la etiqueta Free Gorky. Esta sería la tercera oportunidad en que el músico sería detenido por las autoridades de su país, quien ya fue privado de libertad en los años 2003 y 2008. En esta última oportunidad, acusado del supuesto delito peligrosidad social predelictiva. Gorky Águila es el autor del capítulo sobre Cuba en el libro Mayoría Equivocada, una historia incompleta del punk en América Latina, donde relata la historia de su banda Porno para Ricardo, conocida por su crítica y burla al gobierno de la isla. En el libro, que cuenta con ediciones realizadas en España, Puerto Rico, Colombia, Argentina y México, Gorky revela que no tenía intenciones de irse de Cuba, porque, ahí lo citamos, aquí están los mejores enemigos para hacer las más inspiradas canciones anticastristas. Bueno, dentro de todo, Gorky tiene bastante sentido del humor. Bueno, fíjense, querido público de Machete y mi querida Pepa, en este segundo aniversario de nuestro noticiero tenemos que terminar, pues concluir con una buena noticia, por lo menos unita buena noticia. Y satisfactoria. Y muy satisfactoria. Tenemos que rendirle especialmente un homenaje a nuestra gran amiga, luchadora, valiente periodista Vanessa Davis. Pues acaba de ser galardonada, ganar, al igual que otros compañeros luchadores, un premio otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello. Y así lo reseñan nuestros compañeros, compañeras, amigos de lucha, hermanos de Punto de Corte. La periodista Vanessa Davis gana el premio Valores Democráticos, otorgado por la UCAP. Un abrazo inmenso a Vanessa. Felicitaciones por esa gran labor, Vanessa. De verdad es una hazaña seguir pues haciendo periodismo de calidad, periodismo crítico, periodismo de investigación en este país con tanta censura y tanta persecución. Y está ahí nuestro compañero pues de Consenso, vocero de Consenso, Carlos Julio Rojas, para dar lamentablemente triste testimonio de esta realidad. Eso fue el lunes 6 de mayo que lo publicó pues el Prensa Punto de Corte y lo reseña de la siguiente manera. ¡Pepa! La quinta edición del Premio de Valores Democráticos Francisco José Virtuoso, SJ, fue entregada por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, reconociendo a 7 personalidades e instituciones destacadas en Venezuela por su labor en la promoción y defensa de la democracia, la pluralidad y los derechos individuales. En la ceremonia celebrada el 3 de mayo se distinguió a Andrés Velázquez, el Grupo Social CESAP, Vanessa Davis, periodista de Contrapunto, Unión Radio y Punto de Corte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la Comisión Nacional de Primaria, la ONG Acceso a la Justicia y Wanda Cedeño, coordinadora de Voto Joven, en distintas categorías que resaltan la integridad democrática, la libertad de pensamiento y el compromiso con la democracia. Así es, Pepa. Bueno, finalizamos este programa número 95 de nuestro Machete, mi querida Pepa, con esta nota pues de esperanza. Siempre de en medio de tantas vicisitudes, dificultades, tensiones, persecuciones, siempre pues hay algunas notas luminosas. Y pues con esta nota pues luminosa cerramos este programa. Después de algunas semanas de silencio pues hemos vivido pues algunas dificultades técnicas, muchos compromisos, tareas que nos impidieron pues publicar o nos obligaron pues a interrumpir por algunas semanas la publicación en nuestro canal YouTube de Machete la Pastora. Le deseamos, querido público, nuestro querido público,
todo lo mejor como todas las semanas. Nos despedimos momentáneamente y hasta la próxima.